entonces la persona afectada, la mujer afectada, de modo de poder romper con ese círculo, de poder pedir ayuda ante un caso entonces de violencia, de amenaza, de, como decía yo, sometimiento psicológico. Todo eso es posible entonces tratarlo y recibir apoyo. 1455 es el teléfono. Bueno, es muy importante que utilice ese teléfono porque ya como Monserrat lo habíamos hablado en el bloque anterior. Recuerden que estábamos en el caso del vuelco en Talca, que había sido un femicidio. Todos estamos realmente bien choqueados con lo que ha pasado el último mes y medio, donde hemos visto muchos casos de femicidio, muchos casos de violencia intrafamiliar. Así es que, por favor, utilice esa buena herramienta que es el 1455, converse con la familia, converse con los papás, converse con los amigos. Si hay que denunciar, hay que denunciar. Bueno, vamos a seguir adelante, son las 11:43, porque es un tema que le interesa a la mayor parte de la población. Este segundo retiro del 10% que se vota mañana en el Parlamento, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Mañana se vota este segundo retiro y estamos precisamente con Camila Flores de Renovación Nacional y Fuad Chaín. Se nos va a integrar de inmediato Álvaro Elizalde del Partido Socialista y después Rodolfo Carter. Camila, diputada, bueno, usted es de Renovación Nacional, usted es una parlamentaria de la coalición de gobierno. El gobierno ha invitado a no aprobar este segundo retiro. Usted había dicho que lo iba a aprobar la vez que estuvo la semana pasada acá en el programa por la situación que usted vivía en sus comunas, con sus electores, con su gente, con los ciudadanos. ¿Ha cambiado algo el panorama desde la semana pasada ahora? Porque mañana se vota. ¿En qué posición está usted hoy día? Bueno, saludo a Fuad, Monserrat, Julio César, y antes de entrar en este tema y a propósito de lo que ustedes hablaban de los femicidios, que han sido realmente un aumento que hemos visto en esta época de pandemia terrible, no solamente invitar a las mujeres que puedan estar viviendo violencia física, violencia psicológica, dependencia económica, en fin, sino que también integrar al entorno, quizás la familia, quizás los vecinos, quizás los amigos que puedan tener conocimiento de hechos de violencia, que también puedan ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque así podemos evitar desenlaces fatales. Muchas veces las mujeres por temor, por miedo, no solamente el miedo, digamos, por la agresión, sino que muchas veces incluso quedarse en la calle con sus hijos no denuncian, y esa dependencia genera que este círculo siga permaneciendo por mucho tiempo, y es por eso que muchas veces tenemos que otros terceros involucrarnos y poder denunciar para evitar, insisto, desenlaces fatales. Ahora, Julio César, respecto a lo que tú señalas, no, la verdad es que no ha cambiado mucho mi visión, mi parecer respecto a este segundo retiro, porque desgraciadamente hasta la fecha nuestro gobierno, mi gobierno, no ha propuesto una alternativa que sea viable, que sea efectiva, que sea igualmente positiva desde el punto de vista de la solvencia inmediata y ojalá universal, sin letra chica, y que le llegue a las personas especialmente de clase media. Yo creo que tiene que haber una alternativa focalizada que vaya a las familias de clase media, que son especialmente los que no han tenido ayuda. Mi visión no ha cambiado porque, te insisto, yo recorriendo mi distrito, que lo recorro mucho, todas las personas agradecen este primer retiro. Si esa es una verdad, que el gobierno no puede cerrarse. Eso fue así, porque para los otros beneficios del Estado se les puso tanta traba, tanta burocracia y tanta letra chica, que incluso la gente ni siquiera tenía el incentivo de postular porque sabía inmediatamente que no iba a quedar. Ese es el tema, con unas fichas de protección social, con unos puntajes altísimos, que en muchas ocasiones tampoco es la realidad de esa familia, sino que por factores de repente incluso externos, aumentan los puntajes y quedaban fuera. Y ese tema no se ha salvado todavía. Hay muchas familias que siguen teniendo estos problemas. El desempleo sigue siendo muy alto, está bien, habrá bajado algo, pero proporcionalmente igualmente sigue siendo muy alto. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos a estas familias? ¿Cómo le decimos, mire, efectivamente sacar la plata de sus pensiones es malo, no es lo mejor, pero cuando las familias tienen una necesidad hoy día, créeme, Julio César, Monserrat, que no están preocupados de lo que van a tener la jubilación en 5, en 10, en 15 años más, porque necesitan resolver su sobreendeudamiento, sus necesidades hoy. Y el gobierno, Camila, hasta la fecha, Monse, no ha tenido una alternativa viable para poder nosotros votar algo distinto. Desgraciadamente, hasta la fecha eso no ha ocurrido. Es que me llama la atención porque al parecer el gobierno está solo en esto.
Porque uno escucha a todos los diputados del oficialismo ser muy críticos frente al gobierno desde hace un mes y medio cuando se empezó a discutir el segundo retiro. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con el gobierno también? ¿Y qué pasa de alguna manera con esta suerte de divorcio que está viviendo el gobierno con sus parlamentarios? Porque eso también finalmente es un problema político grave. Mira, yo creo, Montserrat, que en esto, especialmente algunos ministros y asesores, quizás del segundo piso, no lo sé, de la moneda, les gusta mucho el Excel y poca calle. Yo creo que eso se traduce en términos bien concretos en mi visión. Muchas veces la cifra, el cuadrar, ¿cierto? Estas planillas de Excel que para los técnicos les gusta tanto, pero no es la realidad. Cuando uno sale, recorre y cuando uno tiene contacto con sus vecinos, personas que incluso tienen enfermedades y que han podido, de cierta manera, por ejemplo, tener un tratamiento, pagar sus deudas, pagar la escolaridad, porque los papás tienen que seguir pagando la escolaridad de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo hace una familia que tiene personas enfermas, que tiene personas menores de edad que tiene que educar y además donde hay desempleo, donde hay necesidad? O sea, yo te insisto, la planilla Excel puede verse muy bonita cuando tú la haces cuadrar las cifras, en fin, y te sale un cálculo perfecto, pero la realidad no son números. Sí. Detrás de esos números hay personas, hay familias, hay necesidades, y yo por eso es que he emplazado al gobierno a que deje un poquito de lado el Excel, salgan más a la calle y se empapen de esa realidad que estamos viviendo en Chile. Diputada, en esa línea, Fuad, también un parlamentario de RN, Jorge Durán, da una declaración que es bien interesante. Él dice que buscan alinear a los parlamentarios con las ideas del gobierno, y él hace un llamado a que los ministros se alineen con los parlamentarios, porque los parlamentarios son los que estamos en la calle. El ministro Briones está totalmente desconectado con la realidad país. Es cosa de salir un poco a las poblaciones y darse cuenta de lo mal que lo está pasando la gente. Termina Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional. Fue también, al parecer, ahí se repite la lógica de la diputada Flores, ¿no? En esta mirada que hay con respecto al 10%. Bueno, Julio César, gusto saludarte a ti, a Monse, a Camila, a Álvaro. Antes de partir con el tema del 10%, quiero también avalar lo que dijo Camila. Yo creo que es muy importante que terminemos con esta pandemia, digamos, que es el femicidio. O sea, ¿hasta cuándo siguen muriendo mujeres en manos de sus exparejas, de sus parejas, de agresores? Yo creo que eso no basta con denunciar, tenemos que garantizar toda una red de protección, de acogida, para que las mujeres no teman que al final las consecuencias de la denuncia también puedan ser tremendamente trágicas para ellas. Yo creo que ahí estamos en deuda como sociedad. Entrando al tema del 10%, yo quiero decir con mucha claridad que el ministro de Hacienda vive en la isla de la fantasía, no vive en el Chile real. Aparece ahora celebrando, ¿no es cierto?, que hay mejores indicadores económicos, mejores indicadores que son muy puntuales, producto de que estamos saliendo parcialmente del desconfinamiento, producto del propio primer retiro del 10%, que ha sido lo único que ha funcionado. Sí, la única medida que ha funcionado, que le ha llegado realmente al bolsillo de la gente, que reactivó la economía, que le dio un alivio a tantas familias, fue el primer retiro del 10%. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Criticar el proyecto del segundo retiro, repitiendo el mismo error de del primer retiro, sin ofrecer ninguna alternativa, sin ofrecer ningún tipo de opción. Hoy día tenemos más de 1.200.000 trabajadores que han salido de la fuerza de trabajo, más de 150.000 pequeños, medianos y microempresarios que hace 10 meses que no facturan, 800.000 trabajadores que están con su contrato suspendido, que están recibiendo apenas una fracción de su sueldo. Es decir, estamos en una situación dramática. Todavía, ¿no es cierto?, hay miles de ollas comunes, todavía tenemos a muchas personas que hoy día están absolutamente sin ingresos, viendo cómo día a día pueden parar la olla. Tenemos a miles de pequeños empresarios, fundamentalmente también del sector gastronómico, del sector turismo, del sector entretención, que no han podido abrir aún, ¿no es cierto?, en las etapas 2 y 3 del desconfinamiento, y por lo tanto se hace indispensable el segundo retiro del 10%. No hay alternativa, porque tenemos un gobierno que simplemente está actuando con la lógica del avestruz, esconde la cabeza para no ver la realidad en lugar de enfrentarla. Bueno, hablaban algunos parlamentarios que se reunieron de distintas bancadas, ¿no?
que querían aprobar el segundo retiro del 10%, más también un 10% de retiro en la gente que tiene rentas vitalicias, para hacer una franja como una renta universal única, con el segundo retiro los que tuvieran plata en la AFP, con los de las rentas vitalicias y entregándole un bono a la gente que ya se le había acabado la plata de la AFP, enfocarse ahí. ¿Cómo va esa idea de ayudar con un bono a la gente que ya no tiene plata en la AFP? Bueno, lamentablemente eso requiere patrocinio del Ejecutivo, ¿ah? No se puede efectivamente comprometer gasto fiscal con iniciativa parlamentaria. Y obviamente que hay cerca de 2 millones de personas que ya no le quedan ahorros en su AFP, que ya con el retiro del 10% retiraron el 100% de lo que tenían. Y probablemente esa es la franja más vulnerable. Y por eso que lo que le hemos dicho al gobierno, que si no quieren tener una renta universal, que es la medida que hemos estado pidiendo desde el mes de mayo, ¿ah? Y que hasta la hora no hemos tenido respuesta, al menos que establezca una renta básica de emergencia para todos aquellos que ya retiraron la totalidad de sus ahorros que tenían en el primer retiro del 10%, y que en definitiva este segundo retiro llegue a la franja superior, y que por lo tanto le demos una respuesta universal a los chilenos, que yo creo que eso es la gran virtud que tuvo el primer retiro del 10%. Fue una respuesta universal, fácil, sin una cantidad enorme de requisitos, ¿no es cierto?, de barreras de entrada, de burocracia, y yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Y por lo tanto mi llamado es al gobierno a que deje de lado el exitismo, de que deje de celebrar, ¿no es cierto?, que tenemos un poquito de menos malas cifras, porque tampoco tenemos cifras positivas, no tenemos cifras de crecimiento positivo ni de gran recuperación del empleo. Que deje de celebrar aquello y que se preocupe de ver la realidad, que escuche efectivamente a quienes están en la calle, que escuche a quienes hoy día están completamente agobiados y afligidos por lo que está sucediendo, en lugar de dar explicaciones o mensajes triunfalistas cuando la realidad que está viviendo el país es muy distinta. Diputado, senador Elizalde, igual llama la atención que el ministro Briones dijo hace un par de días que quizás habría que guardar este recurso del segundo retiro para el 10% cuando viniera el rebrote. Y de alguna manera, si uno ve lo que está pasando en Europa, parece casi inevitable pensar que en Chile va a haber un rebrote, que las consecuencias económicas van a terminar, las consecuencias económicas van a continuar, la cesantía lamentablemente va a continuar con este pequeño brote verde que se vio en las cifras del mes pasado. Europa está en una situación económica gravísima, es decir, tampoco hay renta universal en muchos de los países que se han vuelto a confinar. Entonces, lo que dice el ministro Briones, ¿usted lo piensa como una alternativa? En este minuto, que Chile quizás está aprovechando los minutos del verano para que haya un poquito de reactivación económica, quizás sería positivo guardar este retiro del 10% para un eventual segundo rebrote, porque ahí van a quedar menos alternativas que echar mano para que la gente pueda, la verdad, que sobrevivir. Bueno, Montserrat, yo creo que lo primero es que el Estado tiene que ayudar a las personas, y eso lamentablemente no está aconteciendo, y por eso fue necesario aprobar el primer retiro del 10%. Ahora, si de parte del ministro existiera voluntad, por ejemplo, de establecer una carta de navegación para efectos de utilizar los recursos que se tienen tanto en el ámbito público como privado para proteger a las personas, tendría sentido ese debate, pero lo que hemos visto es que el gobierno se ha negado a esta iniciativa. Se negó al primer retiro del 10%. No olvidemos que se dijo que esto iba a ser catastrófico. Y inmediatamente después de su aprobación, los mismos que decían que iba a ser catastrófico dijeron que había sido una gran iniciativa porque había contenido la crisis económica, porque había reactivado el consumo, porque la gente había tenido recursos, obviamente, para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Entonces, si de parte del gobierno existiera una carta de navegación, una propuesta seria, nosotros vamos a mantener nuestra actitud constructiva y estamos disponibles a conversarla. ¿Y qué es una propuesta seria? Es una búsqueda. A ver, porque en primer lugar, creo que aquí hay que construir. Finalmente yo creo que aquí tenemos que construir. Porque frente a la propuesta seria siempre el gobierno dice acá un nuevo IFE, hay una nueva, pensar en un nuevo... Hoy día, ¿qué está sobre la mesa ofreciendo el gobierno? ¿Y qué es para usted una propuesta seria que le falta a esa propuesta del gobierno? Yo creo que el gran problema es que, pese a que Chile tiene recursos y pese a que Chile tiene capacidad de endeudamiento, no se ha hecho el esfuerzo
fiscal que se requiere dada la magnitud de la crisis. Y lamentablemente las iniciativas que han sido propuestas por el gobierno están llenas de letras chicas que hacen que los requisitos sean prácticamente imposibles de cumplir por parte de quienes requieren este marco de protección en un contexto en el cual sus ingresos se han visto afectados. Es decir, cómo se protege a las familias chilenas. Por eso el retiro del 10% fue necesario. ¿Qué dijimos en su oportunidad? Que el Estado tenía que actuar, no que las personas tenían que utilizar sus propios recursos, los afiliados en este caso, de sus pensiones. Pero como el Estado no actuó a tiempo, entonces fue necesario aprobar el primer retiro al 10%. Y ahora está siendo necesario aprobar el retiro del segundo 10% pero yo le estoy preguntando otra por lo cosa. mismo. Es que el diagnóstico está, y me lo dijo. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Yo he escuchado a la oposición y también al oficialismo decir que el Estado debe endeudarse más. Y porque Briones dice que ya se han endeudado. El Estado debe endeudarse más. ¿Usted estaría de acuerdo con este tema de la renta universal? Porque veamos cosas concretas del instrumento. No, la renta universal nosotros la propusimos, decía desde mayo, pero es más, hay ya una propuesta desde principios de abril que plantea la renta básica universal. Es una propuesta que además elaboró el conjunto de la oposición. Los distintos partidos de la oposición, las bancadas parlamentarias, han hecho propuestas específicas donde se ha señalado cómo se financia, quiénes son sus destinatarios, de manera tal que las personas que han visto mermada su ingreso puedan tener recursos necesarios para enfrentar la crisis y no tengan que recurrir a sus propios ahorros previsionales. Y lamentablemente el gobierno ha insistido en propuestas que son verdaderamente a cuentagotas, con una serie de requisitos casi imposibles que quienes realmente lo necesitan puedan acceder. No olvidemos que en la primera propuesta del IFE, y eso ya se le dijo en abril, el gobierno proponía un monto decreciente, porque estaba pensando en una crisis, digamos, tradicional. Efectivamente, cuando la gente pierde el empleo, en muchos países el subsidio es decreciente con el objeto de generar un incentivo para que la gente salga a buscar trabajo. Pero en el contexto actual no va a haber trabajo mientras no se supere la pandemia y por tanto era necesario que el monto fuera fijo. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Que éramos populistas y se opuso a la propuesta que formulamos desde la oposición. Pues bien, pasaron semanas y el gobierno tuvo que corregir su propuesta y estableció un monto fijo y no un monto decreciente. ¿Qué dijimos adicionalmente? Que tenían que bajarse los requisitos y que el Estado tenía que salir a buscar a las personas, más que las personas estar cumpliendo prácticamente las pruebas del Shaolin para poder obtener estos recursos que son fundamentales para enfrentar la crisis. Y lamentablemente el gobierno no ha cambiado su postura e insiste en establecer requisitos que dejan excluidos a muchas personas que realmente requieren la ayuda. En materia del FOGAPE planteamos que tenía que concentrarse en la pequeña y mediana empresa. Y finalmente, ¿quiénes han sido los beneficiarios? Las grandes empresas. Entonces, aquí hay un problema de concepción, de diseño, que lamentablemente el gobierno no dimensiona la magnitud de la crisis y no ha tenido real voluntad de rectificar los errores. Y de acuerdo al régimen presidencialista que tenemos en Chile, todo lo que implica gasto público requiere del patrocinio del presidente de la República. Senador. Entonces nosotros llevamos meses pidiendo, no solo a la oposición, ojo, también parlamentarios del oficialismo, porque aquí existe una crítica transversal. Los propios parlamentarios de las bancadas de gobierno le han hecho saber este punto de vista al gobierno y lamentablemente tanto el presidente como el ministro de Hacienda parecen no escuchar y no querer rectificar. Vamos a seguir hablando de este segundo retiro. Mañana se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a hablar también de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela. Estas son imágenes en directo desde la Cámara de Diputados. Si no me equivoco, atrás de esa máscara está Silver, el diputado Silver. Espero no equivocarme porque con mascarilla está difícil la cosa. O puede ser un abogado también. De la Florida, Rodolfo Carter. Estamos también muy atentos a lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Recuerden que hoy día se vota la acusación constitucional a el ministro del Interior. Y les quiero mostrar aquí la portada del Mercurio, donde se señala que la Cámara vota acusación constitucional contra Víctor Pérez y podría causar la primera suspensión de un titular del Interior en ejercicio. Ha sido importante lo que se está viviendo en el día de hoy y tal cual como dicen todos los pronósticos, en este caso sí habrían votos, sí estarían los votos necesarios para la acusación contra el ministro del Interior en la Cámara de Diputados y eso implicaría entonces que pasa a ser juzgado por el Senado posiblemente en esta semana. Bueno, claro, y ahí estamos. ¿Este era el abogado de Mañalich igual o no? Sí, acá hay un tema bien interesante, no sé si abrimos este tema o cerramos el 10%. Cerremos el 10%. Cerremos el 10% y ya pasamos. Voy a acá se nos suma el alcalde
de la Florida, Rodolfo Carter, así para cerrar. Cerramos con usted, Rodolfo, pero antes le quedó un cogollito, como diría don Julio Martínez, como diría don Julito Martínez. Un cogollito le quedó al querido Álvaro Elizalde. Senador, ¿por qué cree usted la hiperfocalización del ministro Briones del gobierno? ¿A qué se debe esta focalización tan quirúrgica que el gobierno quiere para cada uno de los beneficios? ¿Cómo se ve la...? Yo creo que lamentablemente el ministro ha propuesto, podríamos decir, mecanismos ordinarios para tiempos normales y no mecanismos excepcionales para tiempos extraordinarios. La crisis es de tal magnitud que obviamente las políticas públicas tradicionales de protección a las personas, que parte del principio de la focalización, no resultan eficientes en el contexto de la crisis, porque esta crisis ha afectado a gente de bajos recursos, a sectores medios, ha afectado a muchos pequeños y medianos empresarios, y por tanto el marco de cobertura tiene que ser más amplio y los requisitos tienen que ser menos exigentes. En caso contrario ocurre lo que ha acontecido, que los requisitos son tan exigentes que las personas que requieren esa ayuda simplemente no la reciben, y fue necesario en su momento aprobar el retiro al 10%, claro, y vamos a tener que aprobar un nuevo retiro al 10% precisamente por esta visión, a mi entender, errónea, con este diagnóstico inadecuado respecto de la magnitud de la crisis. Claro, me hace sentido lo que usted dice, y pasamos a Rodolfo. El otro día estábamos repasando las cuñas, las declaraciones del ministro Briones, y uno siente que él está preso de los promedios, está preso de todas las herramientas económicas que tienen, ¿no es cierto?, para explicar las realidades o para poder asumirlas. Pero la realidad de la gente es súper distinta, y me hacía tanto sentido que me llama un papá y me dice: Julio, yo no he perdido el trabajo. Entonces yo soy de los que parezco que estoy flor, pero mis 2 hijos sí. Y mi hija tiene 2 hijos que tengo que ayudar. Entonces yo hoy día paro 3 casas, ¿no es cierto? Entonces yo aparezco como si estuviera flor, pero no estoy flor, porque estamos pues parando 3 casas con mi hijo. Por lo tanto, dicen, supuesta realidad es que los que reciben sueldos también tampoco están así, porque Rodolfo, y usted alcalde, ¿no?, la realidad de los ciudadanos dista mucho de los números que llegan en un computador. Sí, Julio César, gracias por la pregunta. Mira, te estaba leyendo en el intermedio las cifras del IFE en Argentina. En IFE se han pagado 4. Chile va para el 6º. La media del IFE por familia en Argentina es de, convertido dólares pesos, 100.000 pesos chilenos. Nosotros estamos casi en el doble. Primero, despejar que se ha hecho un esfuerzo. Efectivamente, el país ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de sostener a la familia. Pero una vez dicho eso, también es cierto que esta página Excel con la que se gobierna no da cuenta de la realidad específica de cada una de las familias. Este cálculo del 60% más vulnerable muchas veces ignora a una clase media que no califica porque en los papeles aparece próspera, pero en la realidad, porque vive de un trabajo dependiente o independiente en muchos casos, se viene al suelo en pocas semanas. Lo único que uno esperaría, y esto lo digo sin mala onda con la gente de la oposición, es que por un lado el gobierno fuera más generoso, dejara a un lado la página Excel, y la oposición de repente no viera solo la oportunidad de pegarle un combo en el suelo al gobierno, que ya está en el suelo. Porque finalmente todos los que estamos en el sistema político, todos los que tenemos empleo garantizado producto que hemos sido electos por 4 o más años, los senadores hasta por 8 años, no perdemos nada. Los que pierden son la gente. Aquí hay que ver 2 elementos fundamentales. Primero, cómo sostener a la familia las próximas semanas y meses, porque la crisis no ha terminado. Hacernos cargo de que la plata no es infinita. Aquí se dice Chile tiene capacidad de endeudamiento infinito. Eso no es verdad. Técnicamente no es cierto. Ya llegamos al 48% de la deuda pública respecto a nuestro PIB. Bajó nuestra calificación como deudores internacionales. Y eso, que puede sonar como muy de Harvard, muy del Club de la Unión, va a incidir directamente en las tasas de interés de adquisición de bienes comunes y corrientes como un taxi en el futuro. O sea, la plata no es infinita. Sé que es impopular decirlo, pero hay que decírselo a la gente, porque ese es el mandato del plebiscito. Dígale la verdad, digámosle la verdad a la gente. Y en tercer lugar, ¿cómo hacemos para, asumiendo todos esos compromisos de reactivar nuestra economía, de sostener a nuestros hermanos caídos que están sin pega, por poner el país a producir nuevamente? Porque ese es otro desafío gigantesco. La tasa de crecimiento esperada para el próximo año está entre el 3 y el 4%, producto de un rebote. Pero para el 2022, cuando tengamos que pagar la deuda, es de menos de 2. Entonces, ¿cómo lograr que nos pongamos de acuerdo por una vez, todos los que no estamos sin pega,
todos los que la gente nos premió con su confianza estamos asegurados por 4, 6 u 8 años para que alcancemos un acuerdo nacional. El gobierno bajándose del Excel, yo hago cargo a esa crítica, yo mismo la he hecho. O sea, esta distinción que siempre perjudica a la clase media es nefasta y el gobierno no ha sido capaz de escucharlo. Pero también pedirle a quien es mayoría en el Congreso, que es la oposición, que tenga una actitud un poco menos sectaria y que comprenda que esto no se trata de abrir simplemente la billetera fiscal, porque estamos llegando al límite de lo que se puede gastar. A ver, y o de lo preguntémosle contrario, a la vamos a terminar oposición, como Argentina. claro. Preguntémosle, a ver, yo creo es interesante que contestara Fuad Chahín y Álvaro Elizalde respecto a esto. Él está diciendo que la oposición quizás está aprovechando esto de golpear políticamente a un gobierno que ya está golpeado. ¿En qué medida la política también se mueve en esas coordenadas, Fuad, Álvaro, donde es fácil ser oposición y pedir muchas cosas del gobierno y otra cosa es con guitarra? ¿En qué medida también muchas veces esto puede hacer aprovechar de, además de pedir esto que la gente lo necesita, de pegarle un golpecito más al gobierno que ya está en el suelo, como lo dijo a Rodolfo Carter, no yo? En ese sentido usted hace un mea culpa, Fuad, Álvaro, ¿no? Está con el... Perdón, ahora sí, cada vez que nosotros, Monse, hemos sido invitados a conversar, hemos concurrido. Y junto al Partido Socialista, ahí está Álvaro, el Partido por la Democracia, fuimos capaces, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo, por ejemplo, para el IFE 2.0 y para poder crear el fondo COVID de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, es evidente que la realidad, la extensión de la pandemia, la profundidad del daño que se ha generado a la economía, al empleo, que ha llegado a golpear muy fuerte a los sectores medios, implica necesariamente que se continúe con estas políticas de apoyo y que se fortalezcan desde el punto de vista del monto y sobre todo de la cobertura. Y por eso es que nosotros hace ya varios meses que le hemos planteado en diversas oportunidades al ministro de Hacienda, hemos tenido reuniones presenciales con él, hemos tenido reuniones por Zoom con él, que como el país no tiene una capacidad infinita de endeudamiento, en eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodolfo Carter, tenemos que preocuparnos también de poder recaudar, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Le hemos planteado diversas alternativas. Hay más de 500 millones de dólares en exenciones tributarias, ¿no es cierto?, que gozan fundamentalmente grandes empresas o grandes dueños de empresas que hoy día, ¿no es cierto?, tienen ingresos que no pagan impuestos. Terminemos con eso. Le hemos dicho, creemos un impuesto a la concentración económica. Hace 3 meses el ministro Briones me dijo, me parece una muy buena idea el impuesto a la concentración económica, lo estamos evaluando. Pero han pasado 3 meses, lo sigue evaluando el ministro y no tenemos una decisión. Si nosotros queremos darle respuesta, claro, nos podemos seguir endeudando, pero tenemos que tener ingresos para poder después pagar esa deuda. Y a nuestro juicio, la posibilidad es poder tener esos ingresos de manera permanente, estableciendo un impuesto a la concentración económica, terminando con beneficios tributarios de que gozan, por ejemplo, quienes ganan la plata en el mercado de capitales. Hoy día estamos castigando, tenemos asfixiado a la gente que produce, a la gente del comercio, al que es de la economía real. Pero resulta que los que transan en la bolsa, por la ganancia de capital de esas transacciones en la bolsa, están exentos del pago de impuestos. O sea, los que trabajan con plata de otros, los especuladores financieros, no pagan impuestos. Sin embargo, tenemos un conjunto de comercios cerrados, de empresas quebradas, de pymes que no facturan, de trabajadores sin pega. Eso a mí me parece que es inexplicable. Entonces, dejemos de lado esta lógica tan Chicago y tan neoliberal, ¿no es cierto?, donde se aplican a rajatabla los manuales de la Universidad de Chicago y pongámonos de una buena vez en los zapatos de la gente y tengamos medidas contracíclicas que por una parte nos permitan la reactivación y por otro lado podamos recaudar de quienes realmente ganan más para poder financiar la deuda pública y tener medidas ahora y no solo pensando, digamos, en el futuro. La diputada Flores está levantando la mano, quiere hablar. Diputada, ¿me disculpa un segundito? Tenemos que ir a una breve pausa y volvemos con usted. Nos queda tiempo. Sí. Que parece Gabriel Silver, es verdad. Pero Gabriel Silver no tiene esas ganas. Pero una pregunta, ¿usted vota en contra, me imagino, como todo el oficialismo? Sí, voy a votar en contra, Montserrat, efectivamente. Mira, me gustaría terminar lo del 10% y si después puedo pasar muy cortito. Mira, yo me hago cargo y creo que el alcalde Carter tiene toda la razón en lo que señala en sus argumentos, pero el tema, alcalde, que ocurre es que cuando nosotros como parlamentarios tratamos de traspasar algunas visiones, propuestas al ministro de Hacienda que creemos que son positivas, no nos escuchan.
Ese es el problema. Yo creo que nosotros acá todos hemos tenido un ánimo súper constructivo de buscar mecanismos a través de los cuales poder ayudar a toda nuestra clase media, particularmente con un enfoque muy especial además en las mujeres, que la mayoría de esos fondos que ya no están, que las personas que no les quedan fondos de pensiones son a mujeres, porque cotizamos menos, porque tenemos salarios que son más bajos y además porque hay una cantidad enorme de mujeres que además ni siquiera están yendo a buscar trabajo porque tienen temor de contagiarse y poder enfermar a sus hijos de COVID. Entonces, cuando el gobierno no entiende esa parte, pucha que cuesta mantenerse firme en una posición porque no hay una complicidad ni reciprocidad en los apoyos. Y respecto a lo que señalaba, creo que era el senador, no me acuerdo si era Fuad o el senador, respecto a revisar algunas exenciones, yo creo que eso es súper importante, yo creo que es una muy buena alternativa. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las exenciones que tienen las mineras en el pago de los combustibles. Las mineras no pagan impuestos a los combustibles, que me parece que es realmente impresentable, como tú lo dices, Monse, o también revisar el mismo tema del royalty minero. Yo creo que nosotros en nuestro país somos uno de los países que tiene esta actividad productiva que menos impuesto paga por esta actividad. Entonces, claramente, cuando tú tienes a los chilenos que pagan una tasa altísima de impuestos a los combustibles, una persona común y corriente que a lo mejor no tiene beneficio del Estado y además está desempleado y tiene que igual ponerle benzina carísima a su auto porque paga mucho impuesto, y tienes a la minera que siguen teniendo actividades productivas igualmente rentables que no lo pagan, pucha que como se dice en buen chileno, está mal pelado el chancho desde mi punto de vista. Totalmente. Ahora, respecto... Y hay una cosa interesante, quiero hacer eco de algunos Twitter que me han llegado y que es verdad, y que yo creo que también uno hace un mea culpa por eso. Claro, cuando uno habla de cierta mejoría, de que estamos mejor frente a la pandemia, estamos hablando también especialmente de ciudades como Santiago. Pero hay que pensar, y es cierto, Puerto Montt, por ejemplo. Es decir, Puerto Montt está hoy día, imagínense que comienza un toque de queda a las 8 de la noche, donde llevan 15 semanas de cuarentena. Entonces, ahí de verdad la actividad económica es casi nula, la necesidad es muy apremiante. Entonces, yo creo que en ese sentido hay, y reconozco, hay un sesgo muy complejo que tenemos los que vivimos en Santiago respecto a creer que Santiago es Chile, y por cierto que no es así. Así que yo creo que hay que hacer notar esa realidad, diputada. Totalmente de acuerdo, Montserrat, contigo. De hecho, en el sur de nuestro país hay ciudades pequeñas, otras más grandes. La región de los ríos, de los lagos siguen con fuerte. Yo tengo familia en el sur de Chile que los fines de semana no pueden salir porque siguen con confinamiento, los festivos, los fines de semana. Entonces, claro, nosotros en regiones tenemos una realidad muy distinta. La región de Valparaíso que yo represento, Monse, la verdad es que nos hemos visto muy poco beneficiados por el FOGAP y por todas estas cosas que ha tratado de sacar el gobierno. Ha sido el gobierno regional, a través del intendente, de los cores de nuestra región, que han ido sacando propuestas. Yo propuse, por ejemplo, entregarle cajas de mercadería exclusiva a los adultos mayores, pero al final eso lo acoge el gobierno regional, porque no te escucha el gobierno central. Pero cuando uno trata de sacar apoyo, bonos para los transportistas, cuando tú tratas de que finalmente ese fogape o ese crédito a las pymes realmente le llegue a las pymes, no te pescan. Entonces, yo creo que todo tiene un límite, y a nosotros también la paciencia tiene un límite, y finalmente cuando se quieren hacer las cosas como lo hace el gobierno regional de Valparaíso, se puede. Yo esperaría que ese mismo ímpetu lo tuviera el gobierno central, y en todo este tiempo no lo ha tenido. Álvaro, adelante. Sí, no, mira, yo quería comentar algo que dijo el alcalde Carter. Yo comparto lo que dijo en términos que efectivamente la crisis requiere una actitud constructiva, pero difiero de la aseveración que él hace respecto de la actitud que ha tenido la oposición, y particularmente la comparación que hace con Argentina, y quiero explicar por qué. Efectivamente, esta crisis es de tal magnitud que requiere la colaboración de todos. Aquí solo vamos a salir si todos contribuimos. Y por eso, junto a Fuad Chaín y otros dirigentes de la oposición, hemos participado en todas las iniciativas de diálogo con el gobierno para impulsar iniciativas para ayudar a la gente. Pero sentimos que lamentablemente no hemos sido escuchados. Y esa es la crítica política que estamos formulando, no por un interés propiamente partidario, sino que porque estamos preocupados por lo mal que nos está pasando a la gente. Yo sugiero ver cómo se han votado las iniciativas que el gobierno ha planteado para la crisis. Julio César, Monse, todas las iniciativas del gobierno, todas han sido aprobadas por el Congreso Nacional. No hay ninguna que haya sido rechazada. Pero cuando las hemos aprobado, hemos dicho, son insuficientes. Gobierno, hay que hacer más. Presidente, ministro de Hacienda, ustedes tienen herramientas que no tiene el Congreso
Ustedes son gobierno, la oposición no tiene esas herramientas, utilícenlas para proteger a la gente. Y por eso nosotros hemos tenido una actitud constructiva, pero lamentablemente, reitero, no hemos sido escuchados. Y respecto a la comparación con Argentina, la verdad es que Argentina tiene dificultades para cumplir con sus compromisos internacionales. Tiene serios problemas con el Fondo Monetario Internacional y sus acreedores. Chile, por el contrario, ha tenido gobiernos que han sido muy responsables, que en momentos de bonanza han ahorrado. Pero esto es igual que una familia. Si uno ahorra y en un momento de crisis se enferma un familiar y lamentablemente el tratamiento es caro, y todos sabemos que en Chile además la salud no está garantizada, pues bien, se recurre a esos ahorros. ¿Para qué? Para darle la salud que corresponde a un ser querido. De la misma forma hemos dicho que si Chile tiene ahorros, es este el momento de utilizarlos para enfrentar la crisis. Y además, como el endeudamiento hoy día es relativamente barato porque las tasas de interés están muy bajas, hemos dicho que Chile se puede endeudar, pero responsablemente. ¿Qué implica eso? Que hay que ver cómo se va a poder pagar esa deuda, y por tanto eso implica hacerse cargo de algo que planteó Fachaín, la necesidad, por ejemplo, de poner fin a las exenciones tributarias que hacen que los que tienen y ganan más muchas veces terminan pagando menos impuestos que la clase media. Y lo que hemos dicho es que aquí se requiere que el esfuerzo para salir de la crisis esté radicado en quienes precisamente tienen más y ganan más, y no, como ocurre lamentablemente siempre en nuestro país, en los hombros de los trabajadores. Parece que aquí las trabajadoras y los trabajadores nuevamente tienen que soportar el costo de la crisis, y eso es francamente inaceptable. Las propuestas las hemos hecho de buena fe. Senador. Nosotros tenemos voluntad de diálogo para establecer punto de entendimiento. Hemos hecho propuestas técnicamente sólidas, nuestros economistas han trabajado respecto de cómo se financian estas iniciativas, de dónde vienen los recursos, y lamentablemente no hemos sido escuchados. Senador, parece que, a no mediar que el gobierno ponga en la mesa un plan mayor y que deje contento a todo el mundo, y no se va a frenar el tema del segundo retiro, ¿no? Parece imparable el segundo retiro aproximadamente las primeras semanas de diciembre. Bueno, de hecho, para que se apruebe el retiro se requiere un quórum muy alto. Esta es una reforma constitucional que requiere la aprobación de 3/5 de los integrantes de ambas cámaras. Por tanto, la oposición sola no puede aprobar este retiro. Y de hecho el primer retiro se aprobó porque hubo una división dentro del oficialismo. El gobierno se opuso tenazmente, pero finalmente hubo parlamentarios del oficialismo que por su compromiso social votaron a favor. Y hoy día está ocurriendo lo mismo, porque lamentablemente las iniciativas son tardías e insuficientes. No lo digo yo, no lo dice Fachaín, lo dice el propio vocero de gobierno. Jaime Belolio, cuando asumió como ministro, dijo: las propuestas e iniciativas del gobierno han sido tardías e insuficientes. Y desde ese momento hasta hoy no ha habido un cambio sustantivo. Y la gente lo está pasando realmente mal. Entonces es ahí donde nosotros decimos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y esto no es un tema de gobierno-oposición. Aquí hay que hacer un esfuerzo país. Un compromiso de Estado para proteger adecuadamente a las personas. Nos escribe mucha gente que tiene rentas vitalicias. ¿Va mañana rentas vitalicias en el paquete de consulta? No, mañana... Parece que no, ¿no? Mañana no se ve, Julio César. No, ese se aplazó. El presidente de la comisión decidió tratarlo más adelante para tratar de sacar rápidamente la discusión donde hay más consenso, que es con el retiro nuevamente de los fondos y lo que tiene que ver con el pago de las pensiones de alimentos a través de estos fondos, y el de las rentas vitalicias quedó un poco más postergado porque esa va a ser una discusión al parecer un poco más árida. El de los enfermos terminales es el que más está avanzado, Julio César. Ese ya debiéramos estarlo votando de todas maneras esta semana. Ese hay un consenso muy transversal. El que está frenado y el que tiene que discutirse más es el de las rentas vitalicias por el tema de las aseguradoras, ¿no? Exactamente. Rodolfo, quedas con la palabra. Un tema porque como las platas no están en la AFP, se genera una complejidad. Sabemos, para que la gente lo sepa. Rodolfo, quedas tú con la palabra y nos vamos a un pequeño corte, pero nos vamos con las imágenes de la Cámara de Diputados. Casos aproximadamente no fueron objeto de ley de seguridad del Estado. No lo fueron, lisa y llanamente no se ejerció la facultad. Y por eso esta acusación implica, a mi juicio... Habla. Seguimos ahora con Rodolfo. Rodolfo, queda usted con la palabra. Bueno, estábamos... Que Rodolfo cuente qué máscara ocupa, cuál es el secreto, qué máscara ocupa Rodolfo. Rodolfo, Fuad está pidiéndole los secretos a Rodolfo. Rodolfo, pero quedamos en el 10% y quedamos un poco en que parece que hay unanimidad entre la diputada Flores, Fachaín y Álvaro Elizalde, que han dado muchas ideas y que parece que no encuentran
no encuentran buena recepción, no han encontrado recepción, parece. Eso interpreta lo que hemos hablado hoy día hasta ahora, Rodolfo, no sé usted. Bueno, no es un misterio para la opinión pública que yo como alcalde muchas veces he tenido conflictos directos con Mañalich, por ejemplo, que finalmente terminó pidiendo disculpas. Con el gobierno hemos tenido conflictos directos porque uno atiende a lo que está viendo la realidad. Pero yo siento la obligación, después de lo que pasó hace un domingo atrás, 2 domingos atrás, ¿qué nos dijo la gente? Nos dijo, oiga, queremos un país distinto. No sabemos bien cuán distinto, pero sabemos que la ciudadanía quiere un país distinto, no quiere más de lo mismo. Y tampoco quiere, por lo menos, el mismo estilo de hacer política que es confrontacional. Y en ese sentido no significa que estemos todos de acuerdo, sino que pongamos todos lo mejor de nosotros para encontrar soluciones concretas a lo que estamos viendo hoy día. El 10% es imparable, se va a aprobar mañana, eso está bien claro. Con las campañas del terror, sin campaña del terror, pero también es real de que se va a producir un vacío importante en los ahorros previsionales de muchos millones de chilenos que cuando lleguen a viejos no van a tener el respaldo previsional. ¿Cómo resolvemos ese forado que se va a generar? 2 caminos. Aumentando la recaudación tributaria, la cual yo no tengo ningún problema ni ningún dogma al cual rezarle. Los que tienen más deben pagar más. Pero también es cierto que no es la única medida. Si uno escucha a un político de izquierda te va a decir suba impuestos y arregla el mundo. Y si uno escucha a un político de derecha tradicional te dice reduzca el Estado, despida gente, va a tener más plata. Ninguna de las dos soluciones es excluyente. Las dos se necesitan. Programas públicos inútiles que se deben reducir para ahorrar, sí, pero no todos. Mejorar la recaudación tributaria, sí, pero no nos hagamos una ilusión. Por ejemplo, la Concertación gobernó durante 20 años y jamás le tocó los impuestos a los camioneros porque sabía que un paro de los camioneros paraliza el país. Y una de las cosas que está sobre la mesa hoy día es terminar con la exención al pago de combustible por los camiones, que hoy día parece ser un tema que es totalmente discutible. Entonces, por un lado, recaudación tributaria, un Estado más eficiente, pero a mi juicio lo más importante, al igual que en una familia común y corriente, es cómo nos ponemos todos de acuerdo para, pasando esta crisis, que el país vuelva a crecer. Porque para recaudar más, necesitamos que el país crezca más y a través de ese crecimiento recaude mucho más. Y hoy día esa discusión no está sobre la mesa, es urgente. Respecto al 10%, por ejemplo, que se retiró ya, y el siguiente 10 también tenemos que completar esos recursos. Tú das por hecho, Rodolfo, que cuando hay crecimiento le chorrea a la gente, pero eso es lo que no pasó en el último tiempo. ¿Quién crece cuando crece Chile? Y se generaron tremendas... No he dicho eso. No, pero... Es la lógica pero entiendo que es la lógica de lo que tú dices, que no está en discusión el crecimiento. La pregunta es ¿quién crece cuando crece Chile? Crecer con equidad es distinto, el desarrollo sustentable es distinto al crecimiento a poto pelado como lo quieren algunos, es distinto. Chile tiene que dar una conversación diferente y yo sé que en eso ustedes están todos a caballo. Tenemos que definir el país que queremos. Porque nuestra política migratoria... Sí, Julio César, permíteme compartir contigo la siguiente reflexión. Ojalá los dramas del ser humano, desde el amor hasta la guerra, que son temas personales y temas internacionales, tuvieran una sola solución. No tienen una sola solución. Esta crisis brutal, que es muy parecido a como hubiéramos tenido una guerra, requiere muchas soluciones a la vez y buena voluntad de todos. Yo comparto la crítica al gobierno. Yo fui el que dijo por primera vez que había que tocar en mi sector, había que atreverse a hacer el primer 10%, que no había ni una herejía. Después se sumaron todos, pero también digamos la verdad a la gente que se requiere un esfuerzo colectivo para crecer. Te tocaba un tema más profundo que de este gobierno solamente, sino que del último tiempo, de los últimos 30 años, si pudiéramos, y quizás los últimos 50, ¿sí? Que es que hoy día Chile, ¿no es cierto?, los ciudadanos hicieron un párele y dijeron no queremos crecer como crecíamos. Queremos crecer, porque todos los chilenos quieren crecer, que crezca la economía, estar mejor, pero queremos crecer de una manera distinta, sin abuso, sin que nos pasen a llevar, sustentable, con mayor equidad. Y tenemos que ponernos de acuerdo todos los chilenos y en paz, ojalá sin violencia. ¿Cómo encontramos ese mecanismo? Fuad, le toca a usted. Sí, yo lo llamo crecer con dignidad, porque esto no solo tiene que ver con cómo crecemos con equidad desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, sino que tiene que ver con el trato, tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, tiene que ver con garantizar las mismas oportunidades, tiene que ver con tener un sistema de seguridad social. Si lo que ha dejado descubierto la pandemia es que nuestro país no tiene un sistema de seguridad social que pueda hacerse cargo de los problemas en momentos de crisis económica, sanitaria, de cualquier índole. Y eso efectivamente es lo que
sociedades, digamos, mucho más desarrolladas son capaces de poder garantizar con un rol más activo el Estado. Es indudable que no solo necesitamos redistribuir, necesitamos crecer, porque no solo hay que combatir la pobreza y la desigualdad, sino que también hay que crear riqueza. Ahora, cualitativamente, ¿cómo crecemos? ¿Queremos seguir creciendo siendo un país depredador del medio ambiente y solo exportador de nuestros recursos naturales, o queremos efectivamente avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable, amigable con el medio ambiente, que aprovechemos nuestra potencialidad de las energías limpias, que incorporemos innovación, tecnología? Bueno, yo creo que esa es la discusión que tenemos que hacer a propósito de la nueva Constitución, es un nuevo pacto económico y social. Nosotros hemos dicho crecer con dignidad. Crecer con dignidad, donde la dignidad no sea un privilegio de unos pocos, sino que efectivamente sea un mínimo común garantizado para todos. Y eso requiere una mirada de dónde queremos estar los próximos 20 años. Perdón, Monse. Súper cortito, quizás, Álvaro. Hay una cosa que me preocupa. La nueva Constitución se va a demorar 2 años. Entonces hay que iniciar una serie de reformas que son también de fondo, si es que queremos ese otro país, mucho antes. Y yo no sé de verdad cuán empeñado está incluso el Poder Legislativo o el propio gobierno en empezar con esas reformas antes, en empezar a plantear los otros temas, porque además pueden estar o no dentro de la nueva Constitución, pero de alguna manera hay que manejar bien las expectativas al respecto y hay que hacer mucha pega antes de 2 años, porque finalmente estamos con contingencia de la pandemia, venimos del estallido social, pero aquí también hay un tema estructural que por fin, gracias al estallido, vamos a mirar de frente. Entonces yo no sé cuán, y le hago también quizás una crítica a los propios senadores, cuán preocupados están de la política contingente, de la victoria política del día a día, y cuán despreocupados están todos de esas reformas estructurales que hay que hacer ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo, Monse, de que este pacto económico y social no puede esperar que tengamos una nueva constitución. Tenemos que partir ahora y tenemos que avanzar en paralelo. El pacto político institucional, que es la nueva constitución que va a fijar las reglas del juego, de entendimiento básico de nuestra sociedad para los próximos 40, 50 años, pero por otro lado, repensar nuestro país. Algunos están hablando de resetear nuestro modelo económico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso hoy día tenemos que empezar desde ya. Esa pregunta en realidad iba a Álvaro Elizalde, que es el que ya va a cerrar cortito, Álvaro, porque estamos en el término del programa. Estás muteado, Álvaro. Hay temas que hay que abordar ahora, sin lugar a dudas, y nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, para reemplazar el sistema de pensiones, y estamos promoviendo un diálogo con el objeto de que esa iniciativa se haga realidad, porque el drama de las pensiones en Chile no puede seguir siendo postergado. Pero también hay que aclarar algo que es bien importante, y es que la Constitución actual es una camisa de fuerza que impide que ciertos cambios se hagan realidad. Es decir, cuando tengamos una Constitución nacida en democracia, cambios que se han postergado por mucho tiempo no van a ser declarados inconstitucionales como hoy ocurre. Voy a dar un solo ejemplo. Hace un par de semanas se declaró por parte del Tribunal Constitucional inaplicable una ley que prohíbe que el Estado contrate con empresas que hayan sido sancionadas por incumplimiento de la ley laboral. La legislación que se aprobó en gobiernos pasados dice que el Estado no puede contratar con empresas que no cumplan con la ley laboral, que abusen de los trabajadores. El Estado no puede contratar. Esa ley que prohíbe que el Estado contrate se declaró inaplicable por inconstitucionalidad. En síntesis, pueden seguir lucrando algunos empresarios inescrupulosos, pasando a llevar los derechos de los trabajadores con plata del Estado. Y de acuerdo a la Constitución actual, prohibir esa conducta que es inaceptable es inconstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien todos los temas no se solucionan con la Constitución, al menos vamos a tener la posibilidad de que demandas históricas que en Chile han planteado nuestros compatriotas se hagan realidad. Camila, nos van a sacar del aire. Le agradecemos a los tres, a los cuatro, estuvieron muy bien. Solamente para terminar, Rodolfo, ¿cómo se llama ese perrito hermoso que tiene al lado? Ay, no veo. Sí. El Harry. ¿Cómo se llama? El Harry viene a trabajar conmigo una vez a la semana. Ahí lo vemos, ¿eh? Oye, pero además se sienta, está atentísimo y se siente, ese es el sillón del alcalde.